Y está en el estudio Luciana Weiner, usted la conoce y la conoce bien, se informa, nos informa todos los días. Si hay que agregar para conocerla un poquito más, que es maestra en periodismo sobre políticas públicas y ha escrito recientemente este libro Fortuito. Luciana, bienvenida. Ay, muchísimas gracias, Leonardo, de verdad, gracias por la invitación. Además que hayas aceptado venir en día tan señalado, me encantaría empezar la conversación preguntándote, antes de hablar de tu libro, ¿qué opinión te merece que en un país como Francia la reforma constitucional sea para ampliar los derechos de las mujeres? Hay otros países donde quieren hacer reformas constitucionales para cepillarse el poder judicial. Digamos, planteamiento que han hecho los franceses, ¿qué opinión te merece? Pues en efecto, es elevar un escalón más los derechos de las mujeres, blindarlos, protegerlos, porque están viendo lo que está pasando en el resto del mundo, ¿no? Vieron lo que ocurrió en Estados Unidos echando para atrás Roe versus Wade, vieron lo que está ocurriendo en Argentina después de la legalización, ahora meten ahí una iniciativa para tirar abajo esta ley, ¿no? Entonces creo que es una gran noticia, la verdad. Ayer tanto Biden como la señora Pelosi salieron a decir, hay dos caminos en las democracias, ir ampliando los derechos, en este caso los derechos de las mujeres, además fueron muy, digamos, cuidadosos y cautelosos en señalar eso, o ir restringiendo por la vía de prejuicios y cuestiones judiciales los derechos de las mujeres. Luciana, también en los Estados Unidos repercute este tema con enorme fuerza. En efecto, y además cuando se restringen los derechos, digamos, en el marco legal, al final lo único que causas son casos como los que se encuentran en el libro, ¿no? Casos que finalmente quedan por fuera de la ley, donde las mujeres son criminalizadas, donde son imposibles de rastrear, porque claro, no aparecen en las cifras oficiales, pero no previenes lo que se supone que querrías prevenir, ¿no? Que son las interrupciones de los embarazos. Eso va a seguir ocurriendo. Claro. Ocurren incluso de forma natural en el cuerpo de las mujeres, ocurre durante nuestra vida y cuando es una decisión, pues la verdad es que los abortos van a seguir ocurriendo. La decisión es, ¿van a ser ilegales, van a ser inseguros o van a ser a través del Estado seguros, gratuitos y con el acompañamiento necesario? Fíjate que entre las otras cosas que leí en tu texto hay varios testimonios de mujeres, todos estos casos, ¿no? Como la precarización de su condición es enorme. Ayer leía que Coneval habla y documenta la brecha entre hombres y mujeres, sí. Pero leía que se descubrió que las mujeres, fíjense, esto dice el texto de Luciana Weiner, enfrentan condenas más largas que los hombres por haber cometido el mismo delito. También en eso hay brecha, Luciana. En efecto, de hecho en las prisiones la brecha es enorme porque la población carcelaria femenina es del 5 o 6% aproximadamente. Entonces las cárceles no están pensadas ni por mujeres ni para mujeres y ahí pues obviamente las desigualdades, la brecha, la violencia es brutal y también en eso, ¿no? Muchas veces se culpa a las mujeres por delitos que fueron obligadas a cometer por sus parejas masculinas. Es decir, está evidentemente en todos los ámbitos y justo los casos del libro son particulares porque ni siquiera fueron abortos, fueron emergencias obstétricas, partos fortuitos y la sentencian por homicidio, Leonardo. No sentencias. Nuestro cuerpo es el primer territorio tangible. Así termina Rea su prólogo y así inicia, por supuesto, su introducción. ¿Cómo trabajaste el libro? Son testimonios. Luciana. En efecto, estaba haciendo la maestría, como ya decías, en el CIDE, empieza como un trabajo académico, empieza así rastreando los casos por el delito de aborto y me encuentro que no son tantos, no hay tantas mujeres presas por el delito de aborto, pero sí las hubo y sí las hay por el delito de homicidio. Y esto me parecía brutal porque evidentemente traía dos problemáticas fundamentales. La primera era que las condenas obviamente empezaban en los 15 años, ¿no? Hay condenas de hasta 45 años de prisión. Y por otro lado, como ya comentábamos, ¿no? Es imposible de rastrear estos casos porque cómo saber que la mujer que está sentenciada por homicidio en realidad tuvo una emergencia obstétrica, ¿no? Que obviamente no es un delito y mucho menos es un delito de homicidio. Entonces, pues por ahí. Oye, ¿por qué eliges el título Fortuito? Además hay un glosario al final que es extraordinariamente útil, Luciana. Pues fortuito viene un poco, primero del parto fortuito, ¿no? Que me parece además muy interesante este concepto porque lo aprendemos a partir de uno de los casos, ¿no? Hablábamos antes de emergencias, hablábamos de abortos, pero a partir del caso de Daphne Macpherson se empieza a utilizar mucho más generalizadamente, digamos, el concepto de parto fortuito y eso era muy importante. Y por otro lado, porque pues hay una parte fortuita en todas estas historias, ¿no? Hay condiciones estructurales, sí, pero una parte de condiciones del momento, ¿no? De denuncias, por ejemplo, que vienen por parte de compañeros, de compañeras, de personal médico. Yo digo, a todas las mujeres nos puede pasar, ahora hay algunas mucho más susceptibles que otras. Ahí está el tema. Oye, pues ahí está el libro. ¿Es tu primer libro, Luciana? Sí.
Qué emocionante, ¿no? Sí, qué miedo, la verdad. Pero ¿por qué qué miedo? Oye, cuando ves esto, es una proeza publicar un libro, además un libro tan bien articulado y que tiene esta pues temática tan extraordinariamente relevante. Una última reflexión para este día tan señalado, Luciana. Pues que primero viene el marco legal, después viene el cambio cultural y después aparecerán las otras batallas y por ese camino tenemos que seguir, digo yo. Te agradezco mucho que hayas venido y te felicito por el libro. Te lo agradezco muchísimo, de verdad. No soy yo quien te agradece. Bueno, pues ahí lo tiene, El fortuito de Luciana Weiner, el otro lado de la criminalización del aborto en México.